Salmo 126, capítulo 126 y versículo 5. Vamos a leer la palabra del Señor. Se pone de pie, por favor. Quiero compartir esta mañana un tema en la vida que podamos comprender, hermanos, y entender. A veces, hermano, uno se junta con personas que de repente le dicen: no hay que hacer en esto, no sé cómo enfrentar esta situación, no sé cómo puedo hacer, porque cosas difíciles, como por ejemplo, ¿qué le podemos decir a alguien que le dice: mire, a mi hijo pequeño le acaban de declarar una enfermedad de muerte? Y uno se pregunta: y entonces, ¿verdad? Y a veces muchas personas, en medio de las tribulaciones y de las tormentas y de los problemas, lo que hacen es o tiran la toalla o se lanzan a maldecir, y a veces al mismo Dios, o reniegan o reclaman y se quedan en esa vuelta, dando vueltas sin ver el fruto. Pero esta mañana queremos hablar acerca de eso. Hermano, podemos sembrar en medio de la prueba y cosechar con alegría. Mire lo que dice este pasaje, este Salmo 126, versículos 5 y 6. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por esa palabra, ese mensaje que tú quieres traer a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, santifico y bendigo este momento, Señor. Espíritu Santo, toma control de mi vida, de mis palabras, de lo que tú quieres hablarle a tu pueblo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto es uno de los salmos, hermanos, Salmo 126, uno de los salmos que como iglesia nos encanta, nos gusta, porque los primeros versículos de este salmo son aquellas palabras que las cantamos y que no es uno de los cantos lema de la iglesia del camino, y es: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y esta es una de las cosas que nos encanta. Y dice: y nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza, y las demás naciones dirán: grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Y una de las cosas, hermano, ¿cómo es eso que Dios va a hacer grandes cosas? Pero si estamos en cautiverio, estamos pasando pruebas y dificultades, y ese es el misterio. Y eso es lo que dice el salmista. Y dice: miren, es que el principio de esto es que para poder cosechar con regocijo hay que sembrar con lágrimas. Y en la vida se siembra con lágrimas. En la vida la cuestión es esta: miren, si usted no siembra, no cosecha. Dios no es un mago que hace las cosas mágicamente. No, hermano. Dios nos enseña desde el principio. Dios nos enseña a través del mensaje de su pueblo Israel que todo tiene que ser un proceso, y que para empezar el proceso se empieza sembrando, y que para cosechar usted tiene que esperar. Y entonces viene este pueblo que estaba en cautiverio, que estaba pasando, y el escritor de esta poesía, de poema, de este salmo, lo hace de una manera dándonos principio. Fíjese, un principio que en las tribulaciones, que cuando usted siembra en las tribulaciones, vamos a cosechar. Vamos a cosechar con alegría, con regocijo. No vamos a vivir amargados, hermano. Mire, yo he visto, hermano, una de las cosas que yo he visto es que muchas personas terminan sus días amargados. Muchas personas terminan sus días frustrados. Muchas personas terminan sus días y dicen: ay, no, dice yo, ¿para qué? Y para esto, ¿y por qué ser cristiano? Hay muchas personas que se quejan y dicen: ¿y para qué? ¿Y ser cristiano para esto? ¿Para qué? Pero ¿sabe qué, hermano? Dios es el que tiene control de todo. Pero hay que sembrar para cosechar. Si no siembras, no cosechas. Diga el que tiene la par: si no siembras, no cosechas. Pero
la siembra, esta es una semilla especial porque es una siembra que la haces en medio de la prueba. Y este es el tema de esta mañana: siembra en medio de la prueba y cosecharás con regocijo. Siembra en medio de la prueba. Hermano, el pueblo de Israel, Dios le dijo, fíjese, Dios le mencionó, le dijo: te voy a llevar y te voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Pero ¿sabe qué? La mayoría de ese pueblo se quedaron, miren, ¿sabe más o menos cuántos fueron? Más de 600,000 se quedaron postrados. 600,000 no vieron la promesa. ¿Por qué? Porque no supieron sembrar. La nueva generación, Josué y Caleb, sembraron bien y cosecharon la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, estos 600,000, en vez de sembrar con lágrimas, pero esperar en Dios, ¿saben lo que hicieron? Renegar, murmurar. Sí, y para esto nos sacaste, y que no sé qué. Y se iban donde Moisés y lo querían hasta matar a Moisés y a Aarón. ¿Por qué? Porque no entendieron que el momento de la prueba es el mejor, uno de los mejores momentos para sembrar, para que entonces coseches. Juan capítulo 16, Jesús se los dijo a sus discípulos. Juan capítulo 16, versículo 5, Jesús mismo le dijo a sus discípulos, miren, les dice, miren lo que dice Juan 16, 5: pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Juan 16, 20. Juan 16, 20. Perdón, es Juan 16, 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y ¿qué más? Y lamentaréis. Hermano, vean, hermano, en la vida no todo es decir sí, va, y yo me gozo. Mire, a veces decimos, pero hermano, es que yo merezco ser feliz. Pero hermano, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué a aquel otro no? Y dice el Señor: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis triste, ¿qué dice ahí, hermano? Vuestra tristeza, ¿qué le va a pasar? Hermano, mira, aquí hay una conversión. Aquí hay algo que Dios quiere que aprendamos. Cuando sembras con lloro, vas a cosechar con regocijo. Pero cuando aprendas a vivir en la vida entendiendo que el momento de la prueba es un momento que puedes aprovechar para sembrar. Versículo siguiente, versículo 21, y pone un ejemplo el Señor. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ¿qué dice, hermano? Ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volverá a ver y se gozará vuestro corazón. Y mire lo que dice: nadie os quitará vuestro gozo. Hermano, mire que aquí hay unos principios de vida, pero hermano, son contrarios a pensamientos que vienen del mundo. El hecho de, pero es que yo merezco ser feliz, pero es que yo quiero, pero yo quiero aquí. ¿Sabes qué? Hay que pasar un proceso. La vida es de un proceso. Por eso yo quiero darle esta mañana 3 aspectos acerca de esta siembra. Tienes que sembrar en los momentos de prueba. Hay 2 opciones, hermano. Mira, hay 2 opciones. Usted está en medio de la prueba, le llega la prueba y usted puede ser, no, ¿por qué? Sé que, y empieza a renegar, a agarrarla con medio mundo. Y usted empieza a tirar todo, ya ve, por gusto, por eso no me gusta esto, por no me gusta lo otro. Y puede hacer como hizo el pueblo, estos 600,000, que ¿sabe lo que les pasó? Terminaron postrados, frustrados y sin ver la gloria de Dios, sin llegar a la meta, sin cumplir el propósito. ¿Y sabe por qué? Porque no supieron sembrar en medio de la prueba. Pero cuando usted aprende a vivir en medio de la prueba y a tener esperanza en medio de la prueba y decir, yo sé que mi Redentor vive, entonces verá la gloria de Dios y se levantará con regocijo y correrá al final. Por eso es que el Salmo 126 dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan.
Nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios de alabanza, y las demás naciones dirán: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Porque cuando usted sale de la prueba y cuando usted ha sembrado en la prueba, ¿sabe lo que pasa? Cosecha con regocijo. Pero cuando usted pasa la prueba, y hermano, lo triste es esto: le guste o no, la prueba la va a pasar. Siembre o no, la prueba la va a pasar. Por eso, y la cuestión es cómo la va a terminar. Si usted siembra, va a cosechar. Y quiero decirle algo: sin siembra no hay cosecha, hermano. Sin siembra no hay cosecha. Esto es un principio de la vida, un principio del reino. Si no siembra, no cosecha. Por eso quiero hablarle de tres cosas importantes acerca de la siembra. Número uno, de la siembra en medio de la prueba. Primero, Juan capítulo 12, versículo 24. Primer principio, hermano: tenemos que morir para que haya cosecha. Tenemos que morir. Wow. Aquí, yo creo que este es el primer principio, hermano. Creo que es el más difícil de entender y de comprender, y el por qué muchos no logran llegar a la cosecha, y el por qué muchos no logran sembrar, y el por qué muchos deciden mejor no sembrar. Porque la siembra se hace muriendo. Porque la semilla que vas a dar es tu propia vida, y vas a morir para vivir. Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si y lo dijo Jesús, que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué dice? Y muere, ¿qué le pasa? Queda solo. Queda solo. Hermano, ¿cuántas personas terminan sus vidas frustrados, solos? Y dice: ¿y qué? ¿Para qué? ¿Para esto viví? ¿Y para eso ser cristiano? Me cuentan los hermanos de evangelismo que cuando van a evangelizar se encuentran en los parques personas sentadas, y cuando llegan le dicen: no, yo ya fui, yo aprobé eso no funciona. No, mire a mí lo que me pasó, mire Dios. Y empiezan porque no entienden esto. Mi hermano, ¿sabes por qué usted tiene vida y tiene salvación? Porque uno murió por usted. Y cuando uno muere, hay salvación para muchos. Pero cuando no entendemos el principio que tenemos que morir primero para resucitar en victoria. Wow, hermano. Porque todo el mundo: no, ¿y por qué? Pues los matrimonios, ¿saben por qué no salen adelante? Porque no hay uno que quiera morir. No, dice el uno: es que yo merezco ser feliz. Y el otro dice: yo también. ¿Sabes? Cada quien se separa y sigue en busca de la felicidad, cuando la felicidad es: muere para que vivas. Diga el que tiene la par: hay que morir para vivir. Tienes que morir para vivir. No puede haber, no vas a ver la cosecha si primero no mueres. El grano de trigo, para que veamos el trigo, tiene que morir. Jesús, como grano de trigo, murió para que nosotros ahora vivamos. Ese es el principio. No hay otro principio. Hay que morir para vivir. Tienes que morir. Mira, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, si y solo si muere, ¿lleva qué? Hermano, para ver su fruto, para ver el fruto de su vida, el fruto de un matrimonio, el fruto de una familia, el fruto de unos hijos, hay que morir, hermano. Para ver el fruto de una vida espiritual, hay que morir. Usted quiere ver que su negocio hay que morir, hermano. Hay que hacer muchas cosas que quizás dicen: no, pero ¿cómo? Tiene que morir. Hay que morir para vivir. Versículo, ¿qué versículo es? 25. Y aquí está el principio más detallado. Aquí se lo muestra ya en español. Dice: el que ama su vida la perderá. Pues sí. ¿Y a mí por qué? No, hombre, es que a mí que nadie me toque. El que ama su vida la perderá. Es que mire, dice: ¿y por qué? ¿Y yo por qué le voy a dar de comer a este hombre si no me da para la comida? El que ama su vida la perderá. ¿Y yo por qué voy a dejarme de este hermano? Pues, ¿y yo cómo voy a perdonar a este? Yo no lo puedo perdonar. ¿Y cómo va a creer que voy a perdonar a semejante hombre? ¿Sabe que perdonar es morir? ¿Sabía usted que perdonar es morir? Cuando usted perdona, está muriendo a su yo y dejando que Dios sea glorificado. Hay que morir para vivir, hermano. Hermano, si usted quiere, ¿sabe qué, hermano? Que
¿Qué otro ejemplo yo le puedo dar? En la mañana le decía esto mismo. ¿Qué otro ejemplo yo le puedo dar si no es mi propia vida? Si usted quiere ver el fruto, Jesús mismo dice, dice en Isaías, Él vio el fruto de la aflicción de su alma. ¿Quiere ver fruto? Tiene que morir. ¿Quiere ver fruto en su vida? Tiene que morir. Yo les contaba en el primer culto a los hermanos que, ya lo he contado en muchas ocasiones, pero ¿qué más les puedo contar? Como mi matrimonio, nosotros nos casamos a los 18 años y luego mi matrimonio desde el principio vino a destrucción. Fue una destrucción terrible, hermano. Era pleitos, eran ofensas, hubo violencia dentro de mi matrimonio por 6 años y un poco más. Era grito, pleito, y especialmente de parte mía, porque yo no tenía el carácter formado. Yo era deformado, mi carácter. Yo todo, porque me enseñó a mí y papá, mamá. Ese es uno de los problemas. Mira, cuando uno no le enseña a los hijos desde chiquitos, no los disciplina y no les enseña a que entiendan que el no es no, a decirles no. Porque cuando no se nos enseña, no se nos forma carácter. Y cuando no se nos forma carácter, entonces vamos a destruir. Y Dios nos va a tener que formar de diferentes formas. Pero yo recuerdo que entonces yo llegué así a mi matrimonio y que pues sí, yo quiero, y todo era yo quiero, y dame, y por qué voy, por qué. Y eran pleitos, hermano, era horrible, era un infierno. Nos acostábamos peleando, nos levantábamos peleando, y había de todo ahí. Pero fíjese que, hermano, con uno que muera vamos a ver el fruto de la aflicción del alma. Y sabe que mi esposa aprendió a morir, y esa mujer aprendió a morir. Yo recuerdo, hermano, eran vez tras vez pleitos, y llegaban a decirle, y le decían la familia, y le decían: ¿qué estás haciendo con este hombre? Te va a matar este hombre, le decía. Y ¿sabe qué decían? Voy a seguir adelante. Y le decían: no, hombre, mira, vámonos. Solo porque no habían caravanas, no porque quizás le hubieran querido llevar en las caravanas, pero vamos, deja esto, deja a este hombre, ya, es que no tiene sentido. Este hombre no va a cambiar. Y era así, mire. Y mi esposa siempre dejaba. Mi hermano, mi esposa, vivíamos juntamente con mi mamá. Mi esposa llegó a vivir con la suegra, con la cuñada y con 5 perros. Imagínese usted. Ella tenía todo en su casa. Ella vivía tranquila en su casa. Y le decía: ¿qué estás haciendo? ¿Y sabe qué? Le lavaba la ropa a la suegra, a la cuñada y a los perros. Y al esposo también. Le daba de comer, o sea, le hacía comida. Y siempre le decía: pero es que ni en tu casa lo hacía. Le decía: ¿por qué ahora? Ella, obviamente, ella quizá no entendía el principio así como tal, pero lo vivía. Y moría y decía: no, yo voy a seguir. Me acuerdo una vez que estábamos en un pleitazo en la casa, estábamos agarrándonos, y que yo, y que sé, que voy. Y de repente, en medio del problema, llega una familiar de mi esposa y le dice: ay, no, mira, ya estuvo. Y le habló así con autoridad y le dijo: hasta aquí, arregla tus cosas que te vas. Y yo me había quedado en el cuarto oyendo, y yo dije: ay, si esta se va. Y empezó, hermano, y ¿sabe qué escuché? No, déjame que es mi vida, le decía. Yo sigo adelante. Y yo así me quedaba, aunque yo en ese momento con los demonios metidos no entendía, pero me quedaba yo así, wow, me impactaba, hermano. Y esa mujer siguió. Y le quiero decir algo, hermano. Yo no recuerdo honestamente, no recuerdo un día que esa mujer, cuando yo llegara en la noche, no me tuviera la cena lista. Todo el tiempo, aunque hubiéramos peleado en la mañana, aunque yo llegara a la hora que yo llegara, ella se levantaba y me decía: ¿vas a cenar? Porque alguien tiene que morir, hermano. Hay que morir para vivir. Y cuando usted muere, va a ver el fruto de la aflicción de su alma. Años después, el Señor toca mi vida. Me convierto a Cristo. Las cosas comienzan a cambiar. Las cosas comienzan a dar vuelta. Y años después
Dios nos tiene pastoreando, Iglesia del Camino Santa Ana. ¿Y sabe por qué estamos disfrutando de esto? Porque Dios es fiel. Porque cuando tú siembras en medio de la prueba, cosechas con alegría. Hermano, yo tengo ya algunos años de vida, no muchos, pero ya algunos. Y yo dije, mire, la década de los 30 a los 40, porque ya tengo un poco más de 40, pero la década de los 30 a los 40 yo decía, esta ha sido mi mejor década. Fueron años maravillosos. Pero luego cumplí los 40 y terminé la década de los 40, le cuento. Y yo dije, esta década es la mejor. Ahora estoy iniciando, apenas comenzando voy, la década de los 50. Y esta es la mejor. Al final, ¿sabe qué? Es que, hermano, cuando se siembra con lágrimas, se cosecha con alegría y con regocijo. Y Dios nos ha dado que vivamos vidas felices verdaderamente, hermano. Disfruto la vida y disfrutamos nuestro matrimonio. Pero ¿sabe por qué? Porque y me da dolor no poder decir que fui yo el que morí, pero ella murió. Ella dio la vida y dijo, hasta que yo, y hermano, los resultados se ven. Ahora vemos matrimonios que nadie quiere ceder, nadie quiere morir. ¿Cuáles son los resultados? Destrucción. Ahora vemos en la vida, en las familias, nadie quiere ceder. Vemos personas que se matan por herencias, nadie quiere ceder. Nadie quiere decir, no, está bien, no hay problema. No, y al final, pum, termina matándose. O como lo de un parqueo, algo tan sencillo, el parqueo en el Black Friday, que de repente usted se quería parquear a las 6 de la mañana porque estaba lleno todo por allá, y usted quería llegar, y usted pone la vía y tranquilo, y de repente llega otro y ¡fum! Se le mete. Y usted dice, ¿qué? Si yo ya tenía, que no viste que puse la vía. Y usted comienza, hermano, muera, vaya a buscar otro. Es que voy a gastar más gasolina. Muera. Aprenda a morir. Calle, mujer. A veces es mejor callar que hablar. A veces es mejor quedarse calladito. A veces hay que morir. Para vivir tienes que morir. Y esto es el principio, primer principio. Versículo 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Y el principio está claro. Tú sí, pastor. Jesús es el mejor ejemplo. Él murió para que todos nosotros ahora podamos disfrutar la vida. De usted depende qué quiere hacer. Siempre. En vez de estar, hermano, mire qué doloroso es cuando llega una enfermedad. Y hermano, que tiene que madrugar, irse a las 4 de la mañana, y tiene que irse para el hospital allá al MQ, y tiene que ir al de oncología, y esperar y hacer esas esperas, y venir de noche, y con el dolor, y que le estén poniendo quimioterapias. ¡Qué doloroso! Pero son los procesos de la vida. Y si tú siembras con lágrimas, vas a cosechar con regocijo. Tenemos que aprender a sembrar. Primero, tienes que morir para que haya cosecha. Número 2, tienes que pasar un proceso que te producirá lágrimas. Segundo, hermano, Jeremías capítulo 29, versículo 4. Hermano, la vida no se trata de, sí, ya va a haber mañana. No, mañana se le quita, pasa. No, hermano, los procesos normalmente no son cortos. Los procesos son largos. Mire, el pueblo de Israel, en este versículo vamos a ver, el pueblo de Israel, cuando entró en cautiverio, cuando Nabucodonosor lo lleva cautivos, se levantaron muchos profetas y se levantaron adivinos y se levantó de todo a decirle al pueblo, tranquilos, ya va a pasar. Tranquilos, les decían, esto ya va a pasar. Ya va a ver, Dios tiene misericordia de ustedes y lo va a sacar ya. Y entonces la gente comenzaba a especular. El pueblo comenzó a vivir en especulación. No, es que esto ya va a pasar. Y la gente no quería ni trabajar. La gente no quería hacer nada. Estaba así solo esperando decir, es que va a ver que Dios no va a sacar esto. Y no hacían nada. Y hermano, viene Dios y les manda al profeta Jeremías y les dice, no oigan a esos profetas y a esos adivinos. Mire lo que les dice. Versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia.
Versículo 5, miren lo que les dice: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y les dice, y les está diciendo: miren, no se queden ahí como que estamos pasando el problema y no hago nada. Hagan, trabajen, edifiquen casas, edifiquen huertos, coman de ellos, vivan su vida en medio de la tormenta. Iglesia, en medio de la prueba, viví. Job vivió en medio de la prueba, y Job decía: yo sé que mi Redentor vive. Viví en medio de la tormenta. Y les dice: hagan de todo. ¿Y saben por qué? Versículo 8: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. No todos los sueños puedes tener son de Dios. Versículo 9: porque, ¿qué les dice? Falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dice Jehová. Llegaban y le decían: ya les va a pasar, ya ahorita esto, ya Dios dice que vas a salir adelante, Dios dice que esto se acabó. Y entonces quedaban así como que diciendo: estoy esperando, no hago nada porque ya Dios me va a sacar de aquí. No voy a meter a mis hijos al colegio porque Dios ya me va a sacar de aquí. No voy a trabajar porque Dios ya me va a sacar de aquí. Ya hay personas que dicen: no, dice, yo no trabajo porque ya Dios me va a dar tal bendición. Y dice: no, es un proceso. Versículo 10: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan, ¿cuántos años? Hermano, el proceso era de 70 años. Y el Señor literalmente le dijo: su proceso va a durar 70 años. Entonces le dice: mejor trabajen, hagan cosas y siembren con lágrimas, porque lo que les espera después de este proceso es grande. Sí, y solo si siembran. Y le dice, versículo siguiente, porque así, el 10: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Yo voy a estar con ustedes, los voy a visitar. Vamos a ver cosas grandes después de 70 años. Después del proceso, tienen que pasar el proceso. Van a llorar, pero yo estaré con ustedes, dice el Señor. Hermano, los procesos son duros, yo lo sé. Pero si usted aprende a sembrar, a morir, siembra y espera, verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá por qué Dios lo metió en ese proceso. Verá por qué Dios está permitiendo estas cosas. Porque usted tiene que entender que la vida es un proceso. No, las cosas no son mágicas. Dios no es Aladino. Dios no es que vaya aquí, voy a darle vuelta a la voladita y ya, ahorita ya vas a ver no, dura años el proceso, años. Dios, ¿por qué? Porque en el proceso Dios te forma, porque en el proceso Dios te hace cosas grandes. Versículo 11: porque yo sé los pensamientos que tengo, dice el Señor, acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermano, uno de los problemas que tenemos es a veces la falta de carácter. Y por eso los procesos sirven para formar el carácter. El pueblo de Israel tenía 70 años. ¿Y sabe por qué había ido cautivo? Por falta de carácter. Porque en su falta de carácter dejó a Dios. Cualquiera lo engañaba y se iba con otros dioses. Entonces vino Dios, ¡pum!, y les mandó cautiverio. Les mandaba profetas y no le hacían caso. Les mandaba mensajeros y no le hacían caso. Entonces vino Dios y dijo: no, cautiverio. Y en el cautiverio los voy a formar. A mí, yo recuerdo cuando yo recibí a Cristo a los 24 años y me enamoré de Cristo y me volví de verdad un adorador, un hombre que amaba tremendamente a Dios como lo sigo amando, pero no tenía carácter. Vino Dios y utilizó un trabajo, me metió a un trabajo. Yo quería otro trabajo y le oré al Señor por otro, y el Señor no me dio ese, me dio el otro, el que yo no quería. Y me metió ahí, y ese trabajo me sirvió. Dios usó al jefe para que me formara carácter, hermano.
Ay, esos jefes benditos. ¿Cuántos bendicen a sus jefes? Gloria a Dios, aleluya. Esos jefes que a veces lo hacen a uno titiritear y que le grita y todo. Pero eso necesitamos muchas veces para que se nos forme el carácter. El carácter. Yo recuerdo que el pastor que yo tuve hace algunos años, muy lindo y muy entendido y muy sabio, hermano. Me acuerdo que le decía a un hermano: ay, hermano, porque este hermano, él tenía su medio negocio y él vivía su negocio y tranquilo. Y él le decía: ¿sabe lo que usted necesita? Vaya a conseguirse un trabajo donde tenga un jefe, porque eso es lo que usted necesita. Y este hermano le decía: ve, es lo que quiere el pastor, aguanta, decía. Y realmente, hermano, hasta el día de hoy él sigue siendo el mismo. No cambió su carácter y tampoco vio la bendición de Dios. O sea, todo está, hermano, en eso, el carácter, la formación del carácter, porque el carácter es el que va a sostener las bendiciones que Dios tiene para ti. Y tienes que entender, la vida es un proceso y Dios te va a meter, te guste o no, te va a meter a los procesos. Te guste o no, porque Dios tiene un plan para ti. Porque Él dice: pensamientos de bien y no de mal tengo para ti. Dios te va a meter en los procesos. A mí me metió en los procesos y me sigue metiendo en muchos procesos. Porque mi hermano, yo aprendí en la vida que no hay gente mala, hay gente usada por Dios solamente. Hermanas y hermanos, las suegras son usadas por Dios. Hermano, el jefe es usado por Dios. La cuñada, el cuñado es usado por Dios. Todos, el pastor es usado por Dios. El hermano que tiene la par, míralo, él es usado por Dios también. Todos somos usados por Dios. Y todo tiene un propósito, porque Dios tiene un plan para ti y te quiere formar. Dios tiene propósitos en tu vida. Hermano, hasta la policía es usado por Dios. Cuando vas sin el cinturón y de repente, ¿y para qué te vas a poner a alegar, hombre? Si ya te puso la multa, hombre. No, es que mira, lo que pasa es que ya, si no ibas con el cinturón. ¿Y qué te va a enseñar? Carácter. Cuando de repente te paran, venía a 140, no, es que el volado está malo. Y te va a poner la multa para que aprendas carácter. Dios te pone, y especialmente cuando son mujeres, que nos duele a nosotros los hombres que nos pongan la multa, ¿verdad? Las mujeres policías son las más, esas son las más. No hay alguna de ellas aquí, no, ¿verdad? Pero esas son las más. Sí, yo, cama, no le quita. Bájese. ¿Por qué me tengo? Bájese. Ahí tiene que bajar uno. En la casa no hacemos caso, pero a la mujer policía le hacemos caso. Pero bueno, sigamos. Número 3. Primero, hermano, hay que morir. Tienes que morir para que haya cosecha. Segundo, tienes que pasar un proceso que te va a producir lágrimas. Y tercero, este proceso te va a desarrollar la paciencia que es necesaria para que obtengas la cosecha. Tercero, este proceso te va a desarrollar la paciencia que es necesaria para la obtención de la cosecha. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hermano, la paciencia es lo que nos cuesta, ¿verdad? Ahora, quiero aclarar algo. Paciencia no es sinónimo de lentitud. Quiero que sea claro. O de cholludo, ¿verdad? Que decimos eso nosotros aquí, cholludo. No. Paciencia, ay, dicen, ay, bien. Ay, no, es que vos muy paciente. No, es cholludo, no es paciente. Es cholludo, o sea, lento, ¿verdad? Eso no es sino, porque al contrario, la paciencia es aquel que persevera hasta el fin. El paciente es el que no se detiene a pesar de. El paciente es aquel que confía en Dios y que dice: yo sé que mi Redentor vive. Ese es el que tiene paciencia. Y eso se desarrolla en el proceso. Yo le llamo a la paciencia, la comparo con los callos. ¿Ha visto usted personas que andan caminando descalzos a las 12 del mediodía en el cemento? ¿Ha visto esta persona? Y también te dice usted, y de repente dice: vea, pues yo también. Usted ve, ay, mató.
O en la arena, cuando estamos en el mar, en la arena, dice, ahí va como que si es tortuga mal amarrada. Y de repente uno dice, ¿qué pasó? Es que el otro se le han hecho callos. Después de tanto, ya sufrió un tiempo y anda bien tranquilo ahí descalzo y no le pasa nada. O como las mujeres con las tortillas o las pupusas, ¿viste usted? Las mujeres así. Y uno, mire, yo me dan una tortilla recién salida. Y ahí tengo que, porque uno medio, y la mujer hasta toca, le falta todavía. O sea, ¿por qué? Porque se le hicieron callos, tiene callos. La vida, esos callos son la paciencia. ¿Y dónde se te desarrolla la paciencia? En el proceso de la vida. En el proceso. Ay, a veces cuando los jóvenes son bien impacientes, ¿y cuándo pues? Los niños, por ejemplo, hijo, orale al Señor que te voy a regalar una bicicleta. Ay, el niño la quiere ya. Vaya, ¿de verdad? Sí. A la hora, ¿cuándo? Y llegan a preguntarle. El siguiente día, buena mañana, ¿cuándo? Hoy me la vas a comprar. Y todos lo quieren ya. Porque ellos no tienen desarrollada la paciencia, el saber esperar en Dios. Mire hermano, cuando el pueblo fue cautivo, lo llevó cautivo Nabucodonosor, ¿sabe? Inmediatamente Dios levantó profetas y les dijo: los voy a sacar de aquí. Y despertaré mi buena palabra. Y van a ver esto. Y les da la palabra, pero faltaban 70 años. ¿Y sabe lo que les faltaba a ellos? Carácter y paciencia. La paciencia, el saber esperar, el saber decir: yo sé que mi Redentor vive. El saber decir, aunque no haya nada, yo con todo voy a alabar al Señor. Esa es la paciencia. La paciencia de los santos, como dice la palabra: el que persevere hasta el fin, este será salvo. La paciencia. Hebreos 10:36 dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Obtengáis la promesa. Hasta cuando pases el proceso y se te desarrolle la paciencia. ¿Por qué digo que se desarrolla la paciencia? Romanos capítulo 5 versículo 3. Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación que hace, produce. ¿El que produce? Paciencia. ¿Ha visto usted personas que después que han sido tratadas por Dios, por las pruebas, qué tremenda esta persona, ¿verdad? Y usted dice: ¿vos por qué no te afligís? Tranquilo, Dios proveerá. Usted vio a Abraham, por ejemplo. Abraham, le dice el Señor: Abraham, dame tu hijo, tu único hijo. ¿Y qué hubiéramos hecho nosotros, hermano? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Y Dios nos dice: ahí va la promesa, te doy la promesa, lo que te prometí. Ay, usted y de repente le dice a Dios: dámelo. Ay, ¿cómo? Si vos me lo dijiste. Así como los niños, ¿verdad? Que usted le acaba de dar los dulces y después: regálame uno. No, ¿y por qué te voy a regalar? Y nosotros a veces nos pasa. Abraham dijo: ok, Señor. Y dice el Nuevo Testamento: porque él sabía que Dios aún de las piedras le podía dar descendencia. No fue, ¿por qué? Porque él había desarrollado la paciencia en el camino. Porque la paciencia tiene que ver con confianza, hermano. La paciencia tiene que ver que aunque le quiten todo, si Dios le ha dicho que le va a dar algo, Él se lo va a dar, hermano. Eso es la paciencia. La paciencia es que si Dios le ha dicho que sus hijos serán diferentes, aunque los mire como los mire ahora, sus hijos serán diferentes. Que la paciencia es que aunque el Señor le ha dicho: mira, yo voy a hacer de ti. Por ejemplo, ¿cuántos matrimonios tienen promesas de Dios? Que Dios los va a levantar y los va a usar como siervos, pero de repente están pasando situaciones duras y difíciles, problemas cuando usted dice, uno de los dos a lo mejor no se ve. Tené paciencia, deja que se desarrolle la paciencia, porque si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Y sabe esperar. No va a ser hoy, quizás no va a ser mañana, quizás no va a ser el otro año, pero va a ser cuando Dios diga. No cuando tú digas, sino cuando Dios diga. Porque los tiempos del Señor son
perfectos. Así que, hermano, quiero concluir con esto. Jeremías capítulo 31 versículo 11. Estoy ya concluyendo, pero nada más les recuerdo 3 aspectos acerca de la siembra. El número 1, tienes que morir, hermanos músicos, tienes que morir para que haya cosecha. Número 2, tienes que pasar un proceso que te va a producir lágrimas. Y número 3, este proceso te va a desarrollar la paciencia que es necesaria para la obtención de la cosecha. Póngase de pie, por favor. Vamos a leer Jeremías capítulo 31 versículo 11. Jeremías 31, 11. Quiero que note esto. Ahora, esta palabra que vamos a leer es la promesa que Dios le hizo al pueblo. Cuando pasen esos 70 años, cuando pase la tribulación, la prueba para ti, esto te va a suceder. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Se lo compró, lo liberó, le rompió las cadenas. ¿Y qué va a pasar? Versículo siguiente, versículo 12, por favor. Y vendrán, escuche bien esa palabra, quiero que y vendrán. Iglesia, cuando tú siembres en medio de la prueba, van a venir cosas grandes para ti. Pero cuando siembras, cuando mueras a tu yo, cuando mueras a tu deseo, imagínense qué tal si le dice el Señor a alguien: yo se lo voy a poner de esta manera, te voy a dar una casa, y le promete una casa y se la da, y usted testifica que Dios le ha dado una casa. Pero de repente llega alguien y le dice: esa casa es un error, Señor, esa casa es mía. No, ¿cómo va a quedar? Y empieza un litigio. Dice: ¿cómo, Señor, si tú me la diste? ¿Cómo es eso, Señor, si tú me la prometiste? Y a veces Dios nos prueba. Mire, hermano, literalmente eso nos pasó a nosotros. Le voy a contar. Yo recuerdo cuando vinimos de Estados Unidos de un viaje con mi esposa, Dios nos dio una palabra. Dijo: ve a buscar terreno porque te voy a dar un terreno. Y decimos nosotros, buscando, hermano, en busca de terrenos, y nos metimos a hacer negocios sin dinero. Al final, hermano, anduvimos por varios y de repente sale uno, hermano. Un terreno aquí por el, ¿cómo se llama aquí, hermano? Por la aldea, un terreno grande, el terreno. Algunos de nosotros hasta fuimos a ponerle los pies y a conquistar el terreno. Y de repente un día hablamos con el pastor general. El pastor general vino a firmar porque todo sale a nombre de la iglesia central. Vino el pastor general. Obviamente todas estas negociaciones estaban en coordinación con ellos. Hicimos la firma. Wow, hermano, nosotros felices. Firmamos la negociación un día jueves. No, creo que fue, sí, un día jueves. Cerramos el negocio. Ay, nosotros felices. Yo no me aguantaba porque llegara domingo para testificarlo a toda la iglesia. El domingo yo testifiqué: hermano, ya tenéis todo. Felices. El lunes en la mañana me cae una llamada del señor que nos había vendido y me dice: pastor, nos hicieron una estafa. Pastor, nos hicieron una estafa. Un día antes de que hiciéramos la negociación con él, alguien había ido a meter al registro como que le falsificaron la firma al Señor, como que el Señor se los había vendido a estas personas. Entonces la venta de nosotros quedaba anulada, la compra de nosotros quedaba anulada, porque no podían haber dos. Y yo, mano, me quedo así, ¿qué? Pero mire, pastor, usted no se preocupe, me dijo, usted no va a perder nada. Yo le voy a devolver todo lo que me dio, pero no podemos hacer negocio porque nos vamos a ir a litigio, pero esto puede durar años, me dijo. Y yo así, ¿qué? Y hoy, ¿cómo le digo a la iglesia? Y lo primero fue, pues le llamé a mis pastores, les expliqué
Y el pastor general me dice: algo mejor tiene Dios para nosotros. Y eso implicaba un proceso legal. Y bueno, tuvimos que hacer. Y cuando le conté a la iglesia, yo vi muchos rotos así como, ay, ¿por qué? Y recuerdo que me fui un día a orar y el Señor me habló y me dijo: lo que el pastor general me había dicho era: yo tengo algo mejor para ustedes. Creo que fue una semana después, me cae una llamada donde me estaban hablando de este espacio, de este local, y me empezaron a hablar acerca de todo lo que tenía y todo. Y recuerdo que entrando a ver este lugar, el Señor me dijo: este es tu lugar. Entonces me quedo con la pregunta: pero ¿por qué entonces primero me tuviste que andar dando todas esas vueltas, Señor? Porque ese era tu proceso para darte lo que yo tenía para ti. Hermano, a veces hay que morir. Si yo me hubiera quedado renegando, hermano, vos me dijiste, ya no quiero nada, que se quede ahí en el parque, nos vamos a quedar, quizás yo, porque a veces uno habla, ¿verdad? Y peligroso le va a pasar eso. Sí, si querés me das un rancho. Pues un rancho le va a dar Dios. Porque a veces uno se queda así y esperamos. Y mire, hermano, y mire, Dios nos tiene conquistando más territorio aquí. Y sabe, y Dios nos ha hablado, hermano, oiga esto, que nos va a dar toda la manzana. Yo sé que yo no voy a ver eso, hermano, pero mis generaciones las voy a dejar, las nuevas generaciones, que entiendan eso, que vamos a ir a conquistar. Ya llevamos aquí la primera parte y probablemente yo llegue a la tercera, a la cuarta, pero las nuevas generaciones van a seguir y tienen que seguir conquistando, porque es la palabra de Dios, pero es un proceso. Dios me ha dado mi palabra, Dios me ha dado mucha palabra, pero es un proceso. Que muchas palabras de esas no las voy a ver yo, las van a ver mis nuevas generaciones. Pero todo es un proceso. Y entonces dice, pero cuando tú pases el proceso, dice: y vendrán con grito de gozo en lo alto de Sión, y correrán ¿a qué? Al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más. ¿Qué dice, hermano? Porque a usted se le van a hacer callos en la vida y ya no es que no va a pasar problemas ni dificultades, sino que ya no, usted va a tener gozo en medio de las tormentas. Y usted va a aprender a vivir feliz en medio de la tormenta. Mire lo que dice el siguiente versículo: entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré. Y esa es la cuestión, es que usted aprende a cambiar la tristeza en gozo. En vez de estar usted con la cara toda larga, usted comienza a alegrarse, a decirle aleluya. Y cambiaré la tristeza, su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. ¿Cómo es que me va a alegrar de mi dolor? Eso hace el proceso. Eso hace cuando siembras. Entonces la cosecha que te viene es esa, que tienes para cambiar todo dolor en gozo, todo llanto en alegría. Y comienzas a vivir con fuerza y dice: aleluya, no tengo que comer, pero soy feliz. No tengo esto, pero ando feliz. No, mi esposa me acaba de regañar, pero estoy feliz. Mi jefe, me quitaron el trabajo, pero tengo el gozo del Señor y tengo la convicción que Dios no me deja ni me dejará. Porque vendrás y te va a alegrar del dolor y vas a tener gozo y no tristeza. Versículo 14: y el alma del sacerdote satisfaré. ¿De qué manera? Con abundancia. Y mi pueblo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y mi pueblo será saciado. ¿De qué? De mi bien. ¿Y quién lo firma? Dice Jehová, aleluya. Vas a ser saciado del bien del Señor cuando aprendas a sembrar. ¿A dónde? En medio de la prueba. Cuando siembres, porque entonces vas a cosechar. Solo si siembras, porque si no siembras te puede pasar como el pueblo de Israel, que quedó postrado en el desierto. Si no sabes entender, hay que morir para vivir.
Hay que morir, hay que ceder, y entonces verás la gloria de Dios. Hay que morir para vivir. Cierra sus ojitos y dígale al Señor: Señor, yo quiero sembrar esta mañana. Sé que todos tenemos pruebas, dificultades, problemas, enfermedades. Estamos pasando de todo en la vida. Pero ¿sabes qué? Hoy es tiempo de siembra. Siembra. Aprende a sembrar en medio de la prueba. Aprende a sembrar en medio de la tormenta. Aprende a sembrar tu deseo, tu decisión. Aprende a sembrar. Que Señor, yo pongo esto. Quizá has estado pidiendo algo por años y no se te está dando. ¿Por qué no lo siembras? Probablemente sea una semilla que Dios te está dando. Quizás tú has deseado una casa y Dios no te la ha dado. ¿Por qué no siembras ese deseo? Porque algo mejor tiene Dios para ti. Quizás tú le has orado por años para que tu esposo cambie y no cambia. ¿Qué tal si, por qué no siembras hoy ese deseo? Quizás tú has dicho por años: yo le quiero servir al Señor, pero no se te abren las puertas. ¿Por qué no siembras ese deseo? Quizás tú has dicho: yo le he orado al Señor por un mejor empleo, por un ascenso, y no se te da. ¿Por qué no siembras ese deseo? Porque sembrarás con lágrimas, pero recibirás, vas a cosechar con regocijo. Hay que sembrar. Hay que aprender a sembrar en medio de la prueba, en medio de aquello que no se te da. Siembra, porque entonces verás el fruto de la aflicción de tu alma. Aleluya.